Ahí está. Muy bien, pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado el otro día, y estamos acabando el tema de oratoria, ¿vale? Y aquí ya os quiero resumir un poquito las claves de un buen discurso, ¿vale? Entonces, en este sentido, recordar la importancia de concentrarse en lo esencial, ir al grano, ¿vale? Hay que, evidentemente, siendo coherente en los razonamientos, pero cuanto más corto es un discurso, más complicado es su preparación, y eso lo tenéis que tener muy claro. Hay mucha gente que piensa que porque tiene una presentación de 5 minutos no tiene que prepararla apenas, y realmente las presentaciones cortas son las peores. Decía Churchill, decía que si tiene que dar un discurso de 10 minutos necesitaba una semana para prepararlo, si necesitaba dar un discurso de media hora necesitaba 2 días para prepararlo, y si no tenía límite de tiempo podía empezar ya a darlo. Entonces, y es verdad, que realmente una de las cuestiones que te permite la preparación de un discurso es no divagar y ajustar tu oratoria justo a lo que quieres transmitir. Y eso es fundamental. En los congresos que ya lo habéis visto, la gente que realmente que veis que se pasa del tiempo en sus presentaciones es porque no lo han preparado lo suficiente. Y esto es una causa digamos, de enojo a la gente. Nunca vas a agradar cuando te estás pasando del tiempo, ¿no? Del tiempo que te corresponde, o estás monopolizando el tiempo. Además de que, acordaos también, con esto vinculando con la primera clase que tuvimos, divagar, además de cansar a la audiencia y por lo tanto quitarte, digamos, conexión con la audiencia, divagar lo único que te genera es que puedes cometer un error al estar mucho tiempo hablando y divagando, y acordaos, si cometes un error, el contrario y la audiencia es lo único que van a recordar de todo lo que tú estés diciendo. Da igual que estés diciendo 10 minutos de brillanteses absolutas, que como cometas un error, el contrario solo se va a referir a tu error y la audiencia fundamentalmente va a recordar tu error, ¿vale? Entonces eso hay que tener cuidado, ese es el peligro de divagar. Hay que utilizar un lenguaje expresivo, ¿vale? Y debe, en la medida de lo posible, ¿vale? Aquí es verdad que hay mucha gente que me lo comenta, hay mucha gente que me comenta lo de memorizar un discurso o lo de llevar notas. Mi recomendación es siempre la misma. Si no podéis controlar los nervios, llevar notas, no pasa nada. Y sacarlas únicamente si veis que os estáis perdiendo y todo esto, las sacáis, seguís. Es mucho mejor sacar unas notas y seguir un discurso que quedarse en blanco. El otro día, por ejemplo, en la semana pasada hemos organizado un congreso, el Coloquio Espectroscópico Internacional, aquí en Gijón, al lado de Oviedo, y hubo una chica que se quedó en blanco durante la presentación y tuvo que parar. Pero bueno, pues al final pues es un marrón para ella porque tuvo que dejarlo y todo, pero la cuestión es que se decía que ella se ponía muy nerviosa, y yo se lo dije, es que si te tienes muy nervioso, sal a la presentación con tus notas. De esa manera tú sabes que siempre tienes una red debajo, que nunca te vas a caer. Es decir, en el momento de que tú te quedes en blanco, siempre vas a poder tirar de tus notas para seguir el discurso. A lo mejor ya no va a ser tan brillante, ¿vale? Pero evidentemente vas a seguir, que es mucho mejor que abandonarlo, ¿vale? Por lo tanto, evitar utilizar notas y memorizar el discurso, vale, sí, pero si os vais a sentir mucho más tranquilos con unas notas, llevarlas, porque la otra opción es mucho peor. Quedarse en blanco es mucho peor. Y luego, acordaos, os subrayo aquí lo de memorizar completamente, porque sí que os recomiendo memorizar, o al menos preparar muy bien la primera parte del discurso. Esos 3 primeros minutos del discurso, ¿vale? Si es un discurso de 10, si es un discurso de 3 minutos, pues el primer minuto, esa primera parte, memorizarla, llevarla muy bien preparada, porque esa es lo que os va a dar confianza para seguir, ¿vale? Y luego, por otro lado, va a dar esa buena sensación a la audiencia, que es la que os va a acompañar durante el resto del discurso. En cambio, si os trabáis al principio, si os empezáis a divagar porque no está bien preparado, esa primera sensación mala os va a acompañar a lo largo del discurso. Acordaos, ¿vale? Acordaos que al principio es donde se tiene la sensación emocional que coge la audiencia con vosotros y que es muy difícil de cambiar, ¿vale?
Entonces, evitar el tipo de lenguaje escrito, evitar el uso de pasiva, ¿vale? Y emplear, bueno, emplear ejemplos, intentar un lenguaje expresivo. Aquí no se nota, pero sí que es importante que utilicéis no solo el lenguaje oral, sino el lenguaje corporal, ¿vale? Vuestro cuerpo transmite y transmite muchísimo. La forma en que tenéis de mirar a la audiencia, la forma en que tenéis de utilizar las manos, de utilizar la mirada, de utilizar la cara, de utilizar las subidas y las bajadas de tono, eso es muy importante, ¿vale? Pizca de humor, ojo, lo de siempre, fenomenal si sois capaces de ponerla. No hay que abusar y es muy peligroso. Aquí siempre os recomiendo quedaros cortos ante la duda, quedaros cortos, ¿vale? Mostrar una actitud emocional. Acordaos de Dukakis en el vídeo que pusimos, ¿vale? En el vídeo del debate electoral, ¿vale? Una respuesta perfectamente, desde un punto de vista argumental, una respuesta perfecta puede ser una mala respuesta en un debate o en un discurso, simplemente porque no está transmitida con la suficiente emoción que requería esa respuesta, ¿vale? Por lo tanto, acordaos la importancia de transmitir emociones, sobre todo cuando queráis transmitir algo especial. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenéis que mostrar la emoción. El tono y la expresión corporal ayudan mucho a conseguirlo. ¿Vale? Bueno, evidentemente intentar involucrar a la audiencia en las conclusiones, en mostrarlas que lo que estáis comentando pues puede ser un beneficio para ellos. Evidentemente ponerla de vuestro lado a la audiencia siempre es bueno y no perder nunca de vista el objetivo principal. Siempre, cada vez que estéis hablando, que quede absolutamente claro qué es lo que queréis decir. Eso, por ejemplo, os pasó en los debates que escuché, en los argumentales. Había gente que empezaba a hablar en los debates y eso lo tenéis que controlar y después de 2 minutos de hablar no estaba muy claro de qué estaba hablando. Vuestras intervenciones en los debates tienen que ser, pues además de breves y todo esto, tienen que ser intervenciones donde esté muy claro el mensaje que estáis transmitiendo. Si estáis a favor de algo, tenéis que dejando clarísimo que está a favor de algo. ¿Vale? Porque si no podéis estar dando razones y esas razones muchas veces no sabemos si justifica el estar a favor o en contra. ¿Vale? Entonces tenéis que dejar muy claro en cualquier momento el objetivo principal, ¿vale? de vuestra intervención, de vuestro discurso. Y evidentemente recurrir a nosotros es un argumento muy poderoso. Lo que os había dicho antes de resultar útil a la audiencia, poner a la audiencia a vuestro lado, una de las formas es ponerte tú en el lado de la audiencia recurriendo al plural, ¿no? Entonces el recurrir al plural siempre es muy potente de cara a conectar con la audiencia. Bueno, y con esto pues os voy a dejar ya el tema de oratoria. Todos estos temas luego se los paso a Waldo, ¿vale? Para que los tengáis hoy ya mismo, para que os sirvan también para preparar los últimos debates. Y lo que vamos a ir ahora es al tema de la dialéctica, ¿vale? Que es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. En las primeras clases lo que buscábamos era un pensamiento crítico, era una búsqueda de la razón a través del debate, ¿vale? Es anteponer en una controversia dos opiniones completamente diferentes, argumentar a favor, en contra, para estar seguros de que tomamos la decisión correcta. Aquí estamos siempre en la búsqueda de la razón, de la lógica. Hemos visto los tipos de razonamiento, hemos visto la oratoria y el discurso, en donde realmente no está opuesto, no está opuesto con búsqueda de la razón, es decir, tú puedes ser un buen orador y eso es fundamental, tus argumentos bien expuestos son mucho mejores, ¿vale? Pero ahora vamos a ir un paso más allá, vamos a ir al paso de que realmente ahora ya no nos importa la razón para nada, ¿vale? La dialéctica lo que busca es ganar. Lo que busca es ganar el debate, ganar la discusión, ¿vale? Y aquí el tener razón o no tenerla es completamente secundario, ¿vale? Aquí lo que buscamos de verdad, ya no buscamos la lógica, ya no buscamos la verdad objetiva, sino lo que buscamos es realmente tener razón. Es decir, cómo podemos defender nuestras afirmaciones de cualquier tipo de ataque por parte del contrario o de la audiencia misma y cómo podemos nosotros mismos atacar o invalidar las afirmaciones del adversario. Simplemente para realmente, finalmente, ganar nosotros la discusión, tener razón. ¿Vale? Aquí no nos importa nada
La lógica. En la oratoria que hemos visto antes, la oratoria es una herramienta más para hacer más poderosos nuestros argumentos, ¿vale? Pero no, en teoría o en principio no tiene por qué ir en contra de la búsqueda de la razón. En la dialéctica realmente es que la razón es puramente secundaria. Aquí lo que buscamos es directamente tener razón. Y digamos, el padre de la dialéctica heurística es Schopenhauer, que es el que ha escrito los libros y tiene una historia interesante porque allí en Viena, a principios del siglo XIX, estaba con Hegel y tenían los dos una opinión completamente... Schopenhauer estaba en la búsqueda de que la razón era secundario y que realmente los debates lo que había que hacer era ganarlos, y su colega, que también era profesor en la universidad, lo que buscaba, lo que decía era que la dialéctica tenía que ir a la búsqueda de la razón. Eran dos opiniones completamente diferentes en la Viena del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es, Schopenhauer dio en su libro hasta 38, este libro de aquí, que bueno, hay miles de versiones de este libro, ¿vale? Pero digamos lo que dio él en principio en este libro eran 38 maneras de tener razón, ¿no? De estrategias para tener razón. Y van directamente, nosotros vamos a ver varias vías de refutar las tesis del adversario para que lo podáis utilizar vosotros en los debates, ¿vale? Y hay dos maneras de refutar las tesis del adversario. Podemos hacer un ataque directo, ¿vale? Atacando los fundamentos, ¿vale? Hacer directamente que la tesis no sea verdadera, porque los argumentos directamente, los principios de los que se basa son directamente falsos, o son verdaderos, pero la afirmación no se sigue con ellos, ¿vale? Es decir, las premisas no están bien hechas y por lo tanto la conclusión no es verdadera. Entonces nosotros podemos atacar los fundamentos o podemos hacer un ataque indirecto y lo que podemos atacar son las consecuencias, ¿vale? Podemos de dos maneras, podemos desarrollar la tesis del contrincante hasta un punto en el que llegamos, en el que vamos a llegar, que esa misma tesis, si se desarrolla, puede llegar a contradecir una verdad indudable. Y entonces, si contradecimos una verdad indudable con su tesis, es que su tesis es incorrecta, ¿vale? Es una forma de refutar su tesis. Y la otra es decir que su tesis, lo que habíamos dicho muchas veces, ¿no? Que su tesis es muy particular y que en muchos casos no se cumple, ¿vale? Entonces, si vemos que las consecuencias, que muchas veces en muchos de los casos no están comprendidos su tesis, o que casos dentro de su tesis no son ciertos, o que son relativamente pocos, entonces directamente también estamos atacando a las tesis del adversario, ¿vale? Entonces, esas son las dos maneras de atacarlos, de forma indirecta, de forma directa a los fundamentos, o de forma indirecta a las consecuencias. Y entonces tenemos diferentes estrategias que os voy a comentar, ¿no? para llevar a cabo el ataque, las refutaciones de las tesis del adversario. Y una de ellas es la ampliación. Y es llevar la afirmación del adversario pues más allá de sus límites naturales, ¿no? El adversario ha dicho algo, pero nosotros lo vamos a llevar mucho más allá, de tal manera que parezca que es absurdo. Él tal como lo ha dicho, es correcto, pero nosotros vamos a extender su tesis más allá de lo que le he dicho a él para que su tesis parezca absurda, ¿vale? Entonces, y acordaos que cuanto más general se hace una afirmación, más expuesta queda. Es decir, si él ha hecho una afirmación sobre esto, nosotros la extendemos, cuanto más extendemos su afirmación, más posibilidad tenemos de encontrar incongruencias en su propia tesis y entonces la atacamos, ¿vale? Aunque él no lo haya hecho, somos nosotros. Imaginaos, por ejemplo, imaginaos que en un determinado debate en el Congreso o en el Senado sobre la educación en España o en Chile, pues hay alguien que dice que se deberían incluir asignaturas relacionadas con la oratoria, ¿vale? En la educación secundaria en España. La educación secundaria en España es la que va desde los 10 años hasta los 16, ¿vale? Es la preuniversitaria. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es, no nos gusta esta afirmación y nosotros no queremos que entre en la oratoria, y no entramos a valorar si la oratoria tiene que entrar o no, sino lo que hago es extender su afirmación, ¿no? Y entonces digo, no, sí, de hecho debería entrar la oratoria, pero también debería entrar la lógica, la dialéctica, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el manejo de recursos audiovisuales. Claro, evidentemente no se puede incluir todo. Entonces, él no ha dicho nada de lo otro, él solo dijo incluir la oratoria,
¿vale? Pero nosotros lo que hacemos es hacer crecer su afirmación para que el propio tamaño se colapse. Entonces diga, claro, evidentemente no podemos meter tanto. Y como no podemos meter tanto, no metemos nada. ¿Vale? No hemos argumentado contra la inclusión o no de la oratoria, lo único que hemos hecho es decir que no podemos incluirlo todo cuando él no lo ha dicho, ¿vale? Y entonces estamos tumbando su afirmación, ¿vale? Luego, otra cosa que funciona muy bien, déjame que mire el reloj para que no me pase de tiempo, que funciona muy bien es encolarizar al adversario, ¿vale? Fundamental. Si conseguimos hacer perder los papeles al adversario, hemos ganado la discusión. Seguro. Seguro. ¿Vale? No solo una discusión, tener en cuenta que cuando yo estoy hablando aquí de la discusión o debate, ¿vale? Normalmente ya no es una cuestión de que el adversario me dé la razón, sino el que me va a dar la razón es la audiencia, ¿vale? Y bueno, yo seguro que vosotros habéis visto muchos debates presidenciales y cuando alguien se enfada y pierde los papeles, la imagen que da es muy mala. Y entonces en ese momento en el que pierde los papeles, da igual qué argumentos esté defendiendo, ha perdido el debate. ¿Vale? Entonces aquí esto es una forma, digamos, muy efectiva, muy ruin, ¿vale? Pero muy efectiva de ganar un debate o una discusión. Y entonces lo que está claro es cómo podemos conseguirlo. Pues si vemos que nuestro adversario muestra incomodidad con una idea, entonces hay que estar recalcando continuamente esa idea, ¿vale? O por ejemplo, ser muy repetitivos. Aquí en España yo me imagino que tendréis ejemplos de la política chilena, pero aquí en España, por ejemplo, no sé si conocéis, Pablo Iglesias era digamos, el fundador del partido de Podemos, el partido que vino del 15M, después de un movimiento, digamos, de protesta contra la situación actual, algo parecido Sí, a vuestro presidente Boric allí sí. en Chile. De hecho, analizamos un video de él que discutía con Daniel Lacalle respecto a cómo Ah, incrementar la exportación española. Sí, sí, Daniel Lacalle pero él es un economista, realmente no es político. Lo que pasa es claro, que sí que lo utilizan mucho en los debates, ¿no? Se utiliza mucho en los debates. No, Pablo Iglesias bueno, de hecho estaba formado en la Universidad Complutense de Madrid y era una persona que llevaba mucho tiempo participando en debates televisivos y en el movimiento estudiantil. Por eso digo que tiene una figura que tiene muchas similitudes con Boric, ¿no? Con vuestro presidente. Y él era muy bueno debatiendo y era muy bueno sacando de quicio a la gente con la que debatía. Y en cambio él siempre solía mantener el control, se le veía siempre muy tranquilo y era muy repetitivo, muy machacón y era capaz de hacerlo. Y me acuerdo de un debate en el que estaba continuamente alguien debatiendo y como le estaba diciendo que estaba llegando su tiempo de marcharse, no hacía más que decirle tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y le estuvo machacando el debate con el tic-tac y el otro estaba completamente de los nervios. Era cuando es una estrategia relativamente, es muy burda, pero yo me acuerdo que él estaba con esta estrategia y le logró sacar de las casillas y evidentemente el otro perdió el debate. O yo no sé si os acordáis de un presidente de España ya hace 15 años, Aznar. Aznar le ganó las elecciones a Felipe González, que era socialista, Aznar era de la derecha, y yo me acuerdo que también durante los años de campaña electoral Aznar se pasaba todo el día diciendo lo mismo. Cada vez que debatía con González es váyase, señor González. Además lo decía así con esto. Váyase, España no le quiere, váyase. Y estaba todo el día repitiendo lo mismo y González al final terminaba siempre perdiendo los papeles, ¿no? Entonces, si tú consigues, si sabes que hay un gesto, si sabes que hay algo que incomoda a tu contrario, entonces, si no tienes escrúpulos, si quieres ganar el debate a toda costa, entonces tienes que atacarle ahí porque realmente eso es algo que es indudable. Si alguien pierde los papeles en un debate, ha perdido el debate. ¿Vale? Entonces ahí sí bueno, que no hay. déjame agregar una cosa ahí, algo, Jorge. Lo que Sí, pasa es sí, que claro. en nuestra cultura los debates tienden a ser aburridos respecto a ese punto. Nosotros somos demasiado educados a la hora de debatir. Y Sí, nunca he vosotros visto, sois muy poco latinos sí, 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 sí. sí, sí, Ah. sí. Y de hecho, por eso nunca se ha llegado a un extremo de encolerizar, como yo lo vi con Pablo Iglesias,
cuando trataba de casta, me acuerdo, a unos periodistas, y Sí, sí. un periodista terminó gritando, recuerdo, yo soy una persona normal, y pegaba en la mesa. Pablo Sí, Iglesias sí, era, no, pero perfecto. era un auténtico maestro Uf, en en Colevizar colerizar era, a la sí. gente. Sí, sí. Claro, Sí, pero ahí yo eso, le recomiendo al estudiante que vean videos de debates tanto de España como de Argentina. Los argentinos también son, pero expertos en encolerizar. Ellos le llaman a eso chicanear. chicanear. Chicanear, es cuando en el fondo en Chile le llamamos tocarle la oreja. Es solamente para provocar. Les recomiendo, porque en Chile no van a encontrar nada cercano a eso. Sí, en España no decimos tocar la oreja, pero sí, sería algo parecido, ¿no? Sí, es verdad que vosotros como siempre me habéis llamado mucho la atención, que tenéis muy poco de latino, sois muy tranquilos, los chilenos. No tengo muy claro, por qué, porque bueno, realmente compartís mucha frontera con los argentinos. Sí. Dicen que es nuestra ascendencia mapuche, que los mapuches eran así, eran muy calmados y que la rabia la guardaban internamente hasta que explotaban y arrasaban con todo. Bueno, Más o entonces, menos somos así. bueno, vale, vale. Bueno, pues entonces, no, pero eso en un debate es complicado, sí. No, pero tenéis que verlo y hay gente que, bueno, también Trump era de este tipo, ¿no? También buscaba el hacer perder los papeles, al contrario, a base de estar continuamente hurgándole. Además, él tampoco disimulaba mucho, era muy burdo en sus ataques, pero funciona. O sea, quiero decir, si funciona y logras enfadar y encolerizar al contrario, has ganado el debate, ¿no? Luego, otra forma también muy burda, pero que también funciona, es cambiar de tema. Es decir, desviar para evitar que el adversario triunfe. Es decir, cuando tú estás viendo que la línea de argumentación de tu adversario funciona, que la está desarrollando bien y que realmente desde un punto de vista argumental te está ganando el debate, pues no debemos permitir que lo lleve hasta el final y concluya. Y por lo tanto, tenemos que interrumpirlo desviando la conversación de alguna manera, ¿no? Y de esta manera debilitando su argumento. Aquí se puede ser más o menos sutil, ¿no? Pero bueno, es típicas frases de sí, pero por otro lado, y cambiar de tema completamente. Eso hoy en día se utiliza muchísimo en política, por lo menos aquí en España. De hecho, muchas veces es imposible que los debates funcionen porque uno dice una cosa y el siguiente, que debería responder a los argumentos del contrario para que haya la controversia y que la gente pueda evaluar qué argumentos son los buenos o no, directamente es que no va a chocar. Directamente cambia de tema y habla de otra cosa completamente diferente. Es decir, cuando ve que los argumentos del contrario en un tema son mejores que los suyos, es que directamente ni los busca. Entonces él cambia de tema y va a buscar hablar de otro completamente, ¿no? Eso es burdo y tienes que hacerlo bien para que la audiencia no lo note. Pero es verdad que la audiencia tiene poca memoria. Entonces, si tú cambias el tema y funciona y logras que tu adversario no haya concluido correctamente una argumentación buena, a lo mejor le queda a la audiencia la duda de si has sido un poco mezquino cambiando de tema, pero siempre va a ser mejor eso que el adversario haya concluido una argumentación muy buena. ¿Vale? O sea, aquí acordaos que yo no son recomendaciones que os lo digo, pero yo os estoy dando estrategias, como veis, en las que aquí ya no buscamos para nada tener razón ni tener una mejor argumentación, ¿no? De hecho, aquí el consejo que os digo es que si veis que el otro está argumentando mejor, huir y cambiar de tema y mirar a ver algo que esté relativamente próximo, pero que no esté lo que está hablando él, de tal manera que podáis escapar un poco de ese tema donde su argumentación es muy fuerte, ¿vale? Luego, otra estrategia para refutar los argumentos del contrario es plantear alternativas radicales, ¿no? Para que tenga que decidir. Esto también es bastante burdo, pero también funciona, ¿no? Y lo habéis visto seguro en debates políticos. Y es para que el adversario admita una tesis que nosotros queremos que admita, lo que le hacemos es proponerle las dos, la nuestra y la opuesta a la nuestra. Pero la opuesta a la nuestra de una forma que sea ridícula, es decir, que algo que se oponga a lo nuestro, que sea absolutamente ridículo y que si nosotros le damos a elegir, al final va a tener que escoger nuestra tesis, ¿no? Al final tiene que decidirse por nuestra tesis porque es más probable
en comparación con la otra, o menos estúpida en comparación con la otra, pero realmente le estamos forzando a escoger una tesis que él no quiere, que es la nuestra, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que el adversario admita que una persona tiene que hacer todo lo que su jefe indica, ¿no? Le podemos preguntar, bueno, tú está claro que, claro, evidentemente tú puedes escoger entre el orden y hacer lo que el jefe indica o ir a lo contrario, ¿no? Ir a desobedecer absolutamente, entrar en que la empresa sea una completa anarquía y que cada uno haga lo que quiera. Entonces, claro, si te dan esas dos opciones, al final, claro, parece que es más lógica obedecer lo que dice el jefe. Pero lo lógico no es irte a la otra opción de convertir la empresa en una situación completamente anárquica, sino en la de los empleados deberían tener una determinada autonomía que les permitiría también desarrollar su potencial. No, pero tú no lo estás contraponiendo contra eso, te lo llevas y lo contrapones con la anarquía absoluta y entonces, claro, entre hacer caso al jefe o la anarquía absoluta, pues evidentemente pues la opción a lo mejor menos radical es hacer caso al jefe, que es lo que el otro quiere que digas. ¿Vale? Entonces es casi como que le estás forzando a decirlo. Entonces ahí tú tienes que ser hábil y decir, no, es que yo no quiero tener que escoger entre esas dos opciones. Yo creo que la opción que tenemos que escoger es esta y tienes que escapar de esa trampa que te ha puesto él de que escojas entre dos, ¿vale? Una haciendo ridícula y la otra es la suya, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es rápidamente escapar de ahí y proponer tu opción, ¿vale? En vez de ir a escoger entre la suya. ¿Vale? Porque si escoges entre la suya y la otra, entonces le estás dando la razón. Ahí hay que ser lo suficientemente rápido para escapar de la trampa que te abra, ¿no? Lo que te hace. Luego, evidentemente, podemos atacar, ¿no? La argumentación del contrario, pues intentando llevarte la afirmación del adversario a creencias personales suyas o actitudes, algo relacionado con su historia o con su currículum, ¿no? Entonces tenemos para aquí, esto, bueno, pues también otra vez, como os digo, esto no son recomendaciones, pero si tenéis que enfrentaros con alguien, está bien que tengáis muy claro cuál es esa persona. Entonces tú investigáis sobre esa persona, investigáis lo que ha dicho en el pasado. ¿Por qué? Porque si en el determinado momento en el debate dice una cosa que medianamente se contrapone con lo que ha dicho en el pasado, entonces vosotros podéis sacar el tema que ha dicho en el pasado, que a lo mejor está fuera de contexto y ya no vale, pero da igual, le estás poniendo en la tesitura de que la audiencia está viendo de que parece que se está contradiciendo, ¿vale? Y entonces eso es bueno para ti, porque hace que el contrario pierda credibilidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, cosas es un poco ridículas, ¿no? Porque pues si tú estás dando consejos, imaginaos, estamos hablando sobre la educación de los hijos adolescentes en un debate y que de repente que digas que tú no puedes dar consejos sobre la crianza de hijos adolescentes porque no eres padre y no solo eso, sino que nunca lo has querido ser. Bueno, es una argumentación que yo no haya querido ser padre nunca no quiere decir que no pueda tener una opinión y que mi opinión no sea válida sobre cómo educar a un hijo adolescente. Igual que yo no he jugado al fútbol nunca, pero puedo tener una opinión sobre el fútbol. O sea, una cosa no quita la otra. Pero es verdad que de cara a la audiencia, cuando tú le dices a alguien es que usted no puede decir eso porque no ha tenido hijos y además no ha querido tenerlos, entonces claro, es como que la audiencia le está dando, es verdad que mucha parte de la audiencia puede pensar, claro, este hombre, ¿cómo va a opinar sobre ellos si realmente no tiene? Aunque realmente no necesitas tener hijos para poder tener una opinión. Tú puedes haber estudiado psicología y ser un perfecto psicólogo y tener una idea muy clara sobre cómo educar a la adolescencia sin haber tenido hijos. O sea, ¿vale? Un peluquero puede ser calvo. No se contradice, ¿no? Es una cosa que no se contrapone, ¿no? O, por ejemplo, su partido no puede pedir al gobierno bajar los impuestos porque no los bajó cuando estuvo en el poder. Bueno, a ver, es que cuando el otro partido tuvo el poder hace 4 años, a lo mejor la situación económica del país no era una situación para bajar los impuestos. Entonces, que el otro no haya bajado los impuestos hace 4 años no quiere decir
que ahora en este momento no te pueda decir que es un buen momento para bajar los impuestos, ¿me entendéis? O sea, tú estás refiriéndote a algo que él hizo hace 4 años, pero es que el contexto de hace 4 años y el de ahora no tiene nada que ver. Pero es verdad que delante de la audiencia, si tú le dices, usted no tiene ningún derecho a decirme a mí que baje los impuestos porque usted hace 4 años cuando estaba en el poder no los bajó, delante de la audiencia estoy seguro que mucha parte de esa audiencia va a decir, claro, claro, tienes razón, es verdad que él no los bajó. Ya, hombre, pero es que el contexto social, económico de 4 años antes no tiene por qué ser el de ahora. ¿Me entiendes? Y que una persona, esto no es una opinión filosófica digamos que se esté contradiciendo, no. Él directamente hace 4 años dijo que no era la situación para bajar los impuestos. No quiere decir que nunca más pueda decir que esa persona que no se pueden bajar los impuestos, ¿me entendéis? Es llevar el argumento, realmente no se contrapone. Pero si lo dices de una determinada manera, sí que parece, es una falacia ad hominem, entonces sí que parece y realmente le estás quitando peso y le estás quitando fuerza al contrario, es una forma de refutarle. ¿Vale? También otra manera es forzar las consecuencias. Esto claramente es una refutación indirecta. Vamos a atacar las consecuencias. Y hacemos un uso abusivo de la deducción. Entonces lo que hacemos es ir deduciendo cosas de la afirmación del adversario hasta llegar a algún absurdo, ¿no? O a alguna situación peligrosa. Por ejemplo, no sé, imaginaos que estamos haciendo un debate sobre el amor entonces, y alguien dice, bueno, pues yo creo que el amor es entregarse, ¿no? El amor es que alguien pierde un poco su esto y se entrega al contrario y lo comparte todo con él. Entonces, la otra persona puede coger tu argumentación y decir, bueno, pero es que tal como estás diciendo, si yo me entrego, eso quiere decir que amar nos puede conducir a perder nuestra identidad, a perder nuestra independencia, a someternos, y entonces, según usted, el amor es una forma de esclavitud. O sea, él no ha dicho eso, pero yo lo que estoy haciendo es forzar las consecuencias de lo que él ha dicho, que el amor es entregarse, y entonces yo lo llevo más allá de lo que lo ha dicho y hago que su tesis o su argumentación llegue a un absurdo, ¿no? El decir que el amor es una esclavitud o es completamente, tienes que perder tu personalidad, someterte completamente, cuando eso no es lo que ha dicho. Lo que estamos haciendo Jorge, nosotros una es pregunta, Jorge. sobre el amor No, o... sobre el amor, no, ya estoy muy viejo. La, Mira, una cosa que no te sigo, una pregunta así como que soy tu Sí, alumno, literalmente. sí. En la estrategia inicial de la ampliación la noto muy parecida a esta, a forzar las Sí, consecuencias. Entonces, no sé si hay algún matiz para ver la diferencia, porque como que me suena que son prácticamente las mismas. aquí realmente está más llevado a cabo a la deducción. ¿Vale? Ah, Es decir, aquí ya tienes que llevar a cabo una deducción un poco más allá. Realmente estás ampliando lo que él dice, pero a base de deducir. Eso no es directo. En la argumentación que habíamos dicho antes era una ampliación como más directa, ¿no? Como diciendo, sí, usted quiere incluir esto, ya, pero es que no se pueden incluir ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Lo estás ampliando, ahí no hace falta deducir nada. ¿Vale? Aquí sí, aquí es directamente, realmente están muy relacionados entre ellos, pero aquí fuerzas las consecuencias a base de deducir, es decir, vas más allá de lo que él ha dicho. ¿Vale? Pero sí que realmente están muy, muy, muy parecidas. Aquí, si te fijas, ya no estoy diciendo que es entregarse, no, estoy diciendo, bueno, si es entregarse, quiere decir que vamos a perder nuestra identidad, eso quiere decir que vamos a perder nuestra independencia, eso quiere decir que nos vamos a someter, ¿me entiendes? Es como que hay una pequeña deducción, aunque realmente están muy relacionadas entre ellos, ¿eh? Es verdad que estamos yendo a las consecuencias de lo que él dice, ¿vale? Luego también otra que también utiliza mucho en política y es plantear muchas preguntas y en desorden, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo estoy en un consejo de una empresa, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es aumentar el presupuesto, que estoy pensando que para el año que viene tenemos que aprobar un presupuesto mayor porque tenemos digamos, que afrontar, modernizar la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre va a haber alguien más conservador en la empresa que nos dice que en la época incierta en la que estamos, pues no es muy arriesgado aprobar el presupuesto. Y entonces, bueno, pues entonces aquí es donde yo puedo empezar a hacer preguntas e intentar llevarla a donde quiero, ¿no? Entonces digo, pero ¿cuál es la política fiscal que va a tener el gobierno actual? ¿Qué dice? ¿Que va a subir los impuestos? ¿Que va a subir la gasolina? Entonces,
él en ese momento pues no va a saber responder y te dirá, pues no sé, yo no tengo noticia de que vayan a subir los impuestos, y entonces tú sigues. Pero entonces eso quiere decir que si no sube los impuestos nos va a afectar a nosotros, vamos a tener que subir los precios, vamos a tener que hacer algún cambio. No. Y entonces, claro, le estás forzando a responder. No, realmente, no sé, a algunos casos concretos tengamos que subirlos, pero no tenemos por qué. Y entonces es como tú lo dices, digo, vale, tú mismo estás reconociendo que la situación no está tan mal y que podemos intentarlo, ¿entendéis? Le estás haciendo preguntas muy rápidas para que él no se pueda preparar y realmente le estás llevando a donde tú quieres, ¿vale? Él con una exposición clara y realmente, pues, en un argumento que se tendría que valorar de una forma estable, ¿no? Es decir, bueno, pero vamos a evaluar qué situación económica estamos y si es lo suficientemente estable para ampliar el presupuesto o no ampliarlo, ¿no? Y en cambio tú lo que haces es hacer preguntas muy rápidas con cosas que a lo mejor muchas veces no están ni relacionadas, ¿no? Y al final lo que consigues es que él te diga que no, que la situación económica actual no es tan mala. Y entonces dices, bueno, pues si no es tan mala, entonces podemos ampliar el presupuesto. ¿Me entendéis? Pero todo es a base de hacer preguntas muy rápidas, de tal manera que la respuesta sea muy obvia, ¿no? Y le estés llevando un poco a donde tú quieres. Esto es muy, muy bueno. Es complicado de hacer, lo tienes que preparar. Tampoco es tan difícil de preparar. Si os fijáis, si yo voy con la argumentación de que a un consejo en el que sé que va a haber parte del consejo que se va a oponer a mi subida del presupuesto, es muy claro que va a haber gente que va a decir que la situación económica actual no es esta. No es para subir los presupuestos, ¿no? Entonces, yo puedo prepararme un mini diálogo como el que estáis viendo aquí, de tal manera que sé que le voy a, bueno, pues yo rápidamente, si alguien me lo dice, le voy a decir rápidamente, le voy a sacar el tema de los impuestos, del gobierno, de la situación, del plan de crecimiento que acaba de decir el Banco Central Español para el próximo año, que de tal manera que me tenga que responder rápidamente y que las respuestas me lleven a que la situación no es tan mala, porque no podemos ampliar el presupuesto. Tú mismo estás diciendo que la situación no es tan mala. ¿Me entendéis? Sí. Esto es algo que se puede preparar. Sí. Aquí menciona Lucas, claro, es un Sí. entrevistador que probablemente tú no conoces, Jorge, es como lo Ah, pues hacía Tomás entonces, Mocchiati, que es un periodista bien famoso acá, cuando entrevistaba a candidatos, porque claro, él tenía la particularidad que dejaba muy incómodos a los candidatos. De hecho, el que dejó peor desde mi punto de vista fue el actual presidente, a Gabriel Boric, donde, claro, hacía una pregunta tras otra. O sea, porque es le muy decía, complicado eso. sí, no, es muy complicado, y le pasaba a temas que estaban concatenados. Por ejemplo, le Sí, preguntaba ya, ¿y usted va a subir los impuestos? No, pero usted sabe cuántas personas están endeudadas en Chile, y usted sabe cuánto es el presupuesto fiscal, y usted sí, sabe sí. cuánto es lo que tenemos que pagar de interés al Fondo Monetario o al Banco Mundial. Claro, obviamente que en esa mar de preguntas, cualquier persona normal queda descolocado si nadie domina tantos temas al mismo tiempo. Sí. No, esto es una herramienta muy poderosa y lo que tienes que prepararla, ¿no? Prepararla para que las respuestas que te va a dar él no le lleven a un sitio que a ti no te interesa, sino que le lleven al sitio que a ti te interesa. Aquí, si os fijáis, yo voy a darle preguntas en las que la respuesta va a ser, joder, que la situación económica no es tan mala. Y si logro que me diga que el Banco Central Español ha dado un presupuesto, ha dado una previsión de crecimiento, que el gobierno no va a subir los impuestos, entonces rápidamente le dices esto y cuando él no se ha dado cuenta, te está diciendo que la situación económica actual no es mala. Sin quererlo, te lo está diciendo. Y entonces es cuando tú puedes decir, bueno, pues si no es mala, ¿por qué no vamos a poder ampliar el presupuesto? ¿Me entendéis? Tenéis que preparar las preguntas, pero no solo por el hecho de hacer preguntas y dejarle incómodo, sino si además logramos a que su respuesta más factible le vaya llevando a donde tú quieres, es mejor. En el caso del entrevistador probablemente no quería llevarla a ningún sitio en concreto porque él no estaba debatiendo con él, solo quería ver, ¿no? Lo ágil que era desde un punto de vista, desde un punto de vista de candidato, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eso lo echo de menos. No hay entrevistadores como estos. Ahora, antes los entrevistadores incomodaban a los candidatos políticos y realmente eso tendría que ser.
O sea, yo estas entrevistas donde el candidato parece que realmente son loas a los candidatos, donde lo único que son preguntas que no le incomodan, respuestas que muchos candidatos que se van por las ramas y responden otra cosa y el entrevistador lo permite. Un buen entrevistador dice, sí, sí, muy bien, pero eso no es lo que le he preguntado. Yo le he querido preguntar, no sé si os fijáis, eso cada vez hay menos. Cada vez hay Sí, menos entrevistadores estoy de acuerdo. que vayan a atacar al candidato, no por el hecho de atacarle, sino por el hecho de que no permitir que esté cómodo y que realmente revele intenciones y revele y no sean todo mensajes neutros que no dicen nada, ¿no? No permitir esto, que al final no es lo que queremos escuchar, ¿no? Pero claro, De hecho, en Chile hay una polémica que no sé si los estudiantes están al tanto. Los entrevistadores jóvenes, los periodistas jóvenes tienen un estilo que son entre periodistas y opinólogos. O sea, les gusta claro, opinar de contingencia, claro. además de hacer buenas preguntas. Y Mm, antiguamente en Chile había una escuela que estaba liderada por una Premio Nacional de Periodismo que se llamaba Raquel Correa, y ella tenía un dicho que a los periodistas hoy en día no les gusta, que dice que el periodista debe asumir el rol de periodista y y nada actuar como más, periodista, y eso implica hacer preguntas incómodas, pero no opinar. no opinar. Mm, Y claro, me acuerdo que una entrevista que hacía ella la hizo un tipo que está preso por tráfico de armas. Le mm. hizo preguntas muy incómodas en su momento y el tipo le dijo, no me gusta la intención de sus preguntas porque usted me trata de dejar mal. Y ella le respondió, le recuerdo que estoy entrevistando a un traficante de armas, no estoy entrevistando a un actor de Hollywood. Y ahí el tipo quedó así mudo, en el fondo le hizo ver, recuerde quién es usted, no espere preguntas, digamos, simples. Sí, Y claro, en el caso de los candidatos a presidente lo mismo, o sea, pueden ser preguntas muy incómodas, pero decir hay que recordarle que usted es candidato a la presidencia, entonces bueno. ese es el problema de lo que dices tú de la corriente ahora, y eso pasa también en España, de que los periodistas opinen. Si los periodistas opinan, se están poniendo de un lado. Si tú tienes una opinión y la manifiestas en público, entonces estás poniéndote en una parte, porque tu opinión evidentemente estará en una parte o en otra. Entonces es muy complicado luego ser objetivo a la hora de hacer las preguntas cuando tú tienes una opinión. Yo estoy más de acuerdo con la política, con la entrevistadora que me has comentado. O sea, yo creo que el periodista no tiene que mostrar su opinión, o al menos el periodista entrevistador. Evidentemente hay programas de opinión donde sí, donde hay tertulias y donde hay debates y donde sí un periodista, bueno, pero cuando tú estás entrevistando a una persona, si tú das tu opinión en esa entrevista, digamos, te está poniendo o contra él o con él, y eso yo creo que debería ser más aséptico. Y ya te digo, y buscando la incomodidad, porque cuando se está incómodo es cuando realmente consigues que la persona no suelte su mensaje que tiene memorizado, que se lo ha preparado su equipo, ¿me entiendes? Y que le han dicho las 8 frases y que te van a estar comentando las 8 frases independientemente de las preguntas que les hagas. Entonces ahí es cuando tú tienes que buscar que él no esté cómodo, que no pueda meter su mensaje electoral puro y duro y que tenga que dar opiniones de verdad el candidato, que es el que tiene que dar las opiniones. A la audiencia no le interesa la opinión del periodista, le interesa la opinión del candidato. Y entonces, aquí eso es lo que tiene que conseguir el periodista, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Vale? Luego, ahora ya bueno, ahora os he puesto unas 7 estrategias, pero ya os digo, si tenéis el libro hay 38 y es realmente interesante el cómo Schopenhauer digamos, fue capaz de desarrollar tantas estrategias para desestabilizar al oponente. Debía ser un personaje particular, ¿no? Pero luego sí que quería daros unos consejos particulares sobre esto, que también los da Schopenhauer. Y es, siempre vas a perder una discusión, un debate, cuando discutes con alguien con un nivel de conocimientos mucho menor. No digo menor, digo mucho menor. ¿Vale? O con alguien que tiene una inteligencia limitada o una educación mucho peor que la tuya.
no van a tener ningún escrúpulo en decir determinadas cosas y es muy difícil argumentar cuando alguien te dice estupideces. Entonces, normalmente vas a intentar demostrar que las estupideces no son correctas y vas a acabar tú diciendo estupideces. Es muy complicado ganar un debate. Entonces, aquí es donde, si lo tenéis que hacer, sí que diría que redujerais vuestras intervenciones a lo mínimo, ¿vale? Porque cuanto más intentéis intercambiar con el oponente, más vais a perder, ¿no? En estos casos, ¿sí? Aquí Jorge Andrés pregunta cuál de estas estrategias, porque son varias obviamente las que tiene Schopenhauer, ¿no es cierto? ¿Cuál de estrategias le llega más a la gente común? O sea, en el fondo, Andrés, no sé si te interpreto bien, estás planteando para los que presencian el debate, ¿no es cierto? A la audiencia. Claro, la audiencia, ¿cuál le llega más? Digamos? Yo creo obviamente también de la cultura, no sé si en España sería igual que acá, no sé. No, bueno, ya lo que dices tú, ¿no? La parte, nosotros llevamos, por ejemplo, la que llega muy bien a la audiencia si eres capaz de encolerizar al adversario, esa os dije que esa es, pero claro, todo depende. Aquí en España somos mucho más pasionales, entonces sí. Normalmente la gente pierde los papeles con bastante asiduidad en los debates y a lo mejor lo tenemos más asimilado. En Chile probablemente si alguien pierde el papel en debate... Aquí está muy mal. Sí, claro, sí, la persona que encoleriza al otro generalmente es mal visto. O sea, de hecho, no sé si se acuerda Andrés, cuando Boric ganó la primaria, se la ganó un comunista que tenía una dialéctica espectacular. Y él tenía un sello muy común que él era experto en encolerizar a su rival. ¿Ok? Pero eso finalmente le puso una chapa de agresivo. Sí. Y la gente le tuvo miedo, porque además de que era comunista, y el comunismo generalmente, no sé si como en España, pero en Chile da miedo, ¿no es cierto? Además, un comunista agresivo es más miedo aún. Entonces, sí, es como... Sí. Aunque por lo que, y esto me acuerdo que me lo comentaste, sí que desde un punto de vista argumental y oratoria, dialéctica, el tío era muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Pues esta funciona muy bien, la de encolarizar al adversario. La de plantear alternativas radicales para que tenga que elegir. Si cae la trampa de elegir, si logras que caiga en la trampa y elige la tuya, entonces esta también funciona muy bien. La de atacar un poco es muy burda. La de plantear muchas preguntas y en desorden, esta que os había comentado, si logras hacer una estrategia bien hilvanada, esta también funciona bastante bien. ¿Vale? Y en cuanto, bueno, lo que se acaba comentando antes, aquí en estos casos, ya te digo, cuando estáis discutiendo en estos, intentar escapar, ¿vale? Porque aquí normalmente la persona más preparada tiene mucho más que perder que la otra. Y aquí es más complicado, ¿vale? Por eso te digo, aquí muchas veces los debates, aquí en España, los debates presidenciales solo se hacen cuando las opciones de voto son muy parecidas. Hay muchas veces que cuando el que va ganando, si gana con mucha ventaja, apenas quiere tener debates porque el que va ganando tiene mucho que perder, ¿no? Y el que va perdiendo ya no tiene mucho que perder. Entonces, en los debates está claro que o son opciones en las que tienen una... como diría yo, unas opciones parecidas de ganar, o realmente el que va mucho mejor en intención de voto no le merece la pena correr riesgos con alguien que apenas tiene intención de voto. No vaya a hacer que te saques 2 o 3 temas, te destroza en el debate y luego él solo aumenta y tú solo pierdes. Pero el que tiene muy poca intención de voto realmente no tiene nada que perder en un debate. Esa gente es muy peligrosa en un debate porque no tiene nada que perder. Aquí pregunta Cristóbal, que no sé si Cristóbal, yo lo entendí de otra manera, pero dice entonces se puede decir que es mejor no ir preparado. O sea, tú lo estás diciendo, Cristóbal, en el contexto de toparse con una persona que maneja menos conocimiento o a lo mejor tiene una inteligencia limitada, lo que sea. No. Pero, no es eso. Yo aquí me refiero a debatir con gente que realmente tenga mucha menos formación que tú. Pero no formación en cuanto a que se haya preparado el debate, sino formación intelectual. ¿Vale? Que Rodrigo está levantando la mano. Rodrigo está levantando la mano. Pues venga, Rodrigo, dila. ¿Qué tal? Hola, buena, profe. Hola, buenos días. Yo quedé con una duda primada oratoria, en particular. Sí. De que vale, la semana pasada el presidente Boric dio un discurso largo, de como 2 horas y tanto. 2 horas sí. de discurso. Sí.
Lo Estos días chistoso, Así son los discursos acá en Latinoamérica, Jorge. Largo. sí, se están pareciendo a los de Fidel Castro. Yo había A los algún de Chávez, discurso de los de Fidel Chávez. Castro de 8 horas, y esto, 2 horas. Bueno, cuéntame, ¿y qué? que lo chistoso fue que con la gente que yo estaba no le entendían lo que decía. Onda me preguntaban, ¿pero qué quiere decir lo que dice? Entonces yo le iba Sí, explicando más o menos con lo que yo entendía. Pero como hablaba bien y él sí. parecía tenía la impunta presidencial, como que le creyeron todo, habló bonito, era el resumen. Porque apelaba a la emoción y como que a lo que provocaba, porque en sí de verdad no entendían nada. Sí, sí, en España teníamos uno que era exactamente igual, era Felipe González. Felipe González en el socialismo de los años 80 era muy buen político, pero Felipe González podía estar 3 horas hablando y decías, joder, qué bien habla, que no sé qué, acabas el debate diciendo, qué bien hablaba, y digo, pero ¿qué ha dicho? No tengo ni idea, pero qué bien habla, pero sí, qué bien habla. Este era exactamente igual, hay gente que tiene esa capacidad, por eso os estoy diciendo que tan importante como la argumentación es la oratoria y la dialéctica, porque una buena oratoria puede ser capaz de tapar una ausencia completa de argumentos, ¿no? Sí, porque por lo como funciona en Chile, por ejemplo, es que la bajada del discurso lo hacen los medios de comunicación. Entonces ellos Claro. resumen lo que quiso decir el presidente o lo comentan y Sí. de hecho subió en la encuesta. Sí. Y eso que iba mal, ahora subió solamente por un discurso que nadie le entendió. Entonces no, Sí, me parece sí, casi chistoso. Sí, no, no, subió muchísimo, pero, muchísimo. pero dijo algo, o sea, que ha dicho alguna medida en concreto, anunció alguna cosa que pudiera, porque sí que es verdad que había visto que había bajado muchísimo su popularidad desde las elecciones, eso sí que lo había leído. Lo que pasa es que Fuimos dio un una cuenta programa. pública, o sea, dio una cuenta pública, pero a 3 meses de gobierno, ¿qué cuenta pública da si no ha hecho mucho en 3 meses? Ningún gobierno hace nada en 3 meses. Entonces, después de dar la cuenta pública, que solamente dio promesas, obviamente, dio una cadena nacional de 2 horas. Y eso es lo que hizo Rodrigo. Ya. Y lo malo es que sin decir nada. Pero si lo dice bien, ese es el problema. Y eso es por eso es tan importante la asignatura de pensamiento crítico, para que vosotros seáis capaces de evaluar y seáis capaces de ver cuando alguien simplemente está hablando bien o está argumentando bien. ¿Vale? O sea, realmente cuando habla nuestro presidente, evidentemente es un placer que hable bien y que transmita bien, pero lo que nos debería ser más importante es qué argumentos nos está dando, ¿no? Y qué razones y ahí es donde tú te diste cuenta que no decía nada, Sí, pero otros compañeros, ¿no? O otra gente, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, cuando tú tienes un espíritu crítico, tú eres capaz de distinguir cuando alguien te está argumentando y cuando no te está argumentando, pero cuando no lo tienes, ¿no? sí, Solo te profe. quedas solo con la apariencia, ¿no? Con el envoltorio. Que él destacaba que ocupaba palabras exquisitas para como camuflar el mensaje, que eso hacía que menos gente entendía, entonces uno quedé como con la duda que más importante es como a nivel emocional, sobre todo Sí, para este tipo de, más que dejar algún mensaje, algún entendimiento, es más, sí, más emocional, ¿no? Pero así la... eso, sí, te entiendo lo que dices y es muy parecido a lo que os comenté el otro día con Sí. Dukakis, ¿os acordáis? La respuesta de Dukakis, cuando dijo que él no seguiría en contra de la pena de muerte, aunque raptaran y violaran y no sé qué a su mujer, ¿vale? O a su hija, no sé quién era. La respuesta que dio Dukakis era la correcta. Y ya os lo digo, os lo dije el otro día. O sea, sería muy, muy ruin de su parte si cambiara de opinión porque el crimen ha sido cometido contra alguien cercano a él. Es decir, la única respuesta correcta desde un punto de vista argumental es decir, yo no puedo cambiar de opinión porque la persona que se ha atacado es mi familia. ¿Vale? Lo que pasa es que lo dijo de la manera que lo dijo, fríamente, en un debate presidencial donde no tienes que convencer a los congresistas, a gente formada a lo mejor en debates, sino que estás delante de una audiencia y la audiencia es la que es. Y hay mucha gente que solo se queda en la parte emocional. Y hay mucho madre, mucho padre, que habrá mucho marido, que habrá oído esa respuesta y habrá dicho, este hombre no tiene corazón. Y aunque tiene criterio, pero no tiene corazón. Entonces no fueron contra él, ¿me entendéis? Entonces Sí. es importante
transmitirlo, pero lo que no puede ser es que pensemos que lo mejor es la parte esta emocional y olvidarnos absolutamente de la parte argumental. Si lo que buscamos son argumentos buenos, porque lo que buscamos es que el país funcione, ¿no? Joaquín. Joaquín, ¿querías comentar algo, Joaquín? Sí, quería hacer una consulta. Sí. Si seguimos con la vía de la emocionalidad, ¿hasta qué punto uno pasa a manipular a la audiencia sin ningún tipo de escrúpulo moral? Esa es la parte llevar que a estamos cabo dando ahora. Sí, sí. Yo os doy trucos, digamos. El primero es simplemente la parte de argumentación puramente ilógica. Luego está la parte de hacer tu discurso bueno y eficiente para que tus argumentos buenos lleguen mejor. Pero luego está la parte de ganar sin escrúpulos. Desgraciadamente, yo creo que la parte política hoy en día, la política tanto la chilena como la española, como la mundial en general, la gente no tiene escrúpulos. Lo único que quiere son ganar los debates, ganar las elecciones. O sea, nadie va más allá. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de quién nos está intentando convencer con trucos pues como los que os he mostrado antes, ¿no? Es decir, a lo mejor la persona con la que estaba discutiendo tenía una mejor argumentación, está más preparado para gobernar el país y todo, pero si el contrincante le logra encolerizar y no sé qué, pues al final va a ganar el debate el otro contrincante, ¿no? Es decir, no tenemos que perder de vista que al final todas estas estrategias funcionan. Esto es como el fútbol. Hecho por hacer una estrategia que podemos coincidir a todos, ¿no? Tú puedes ganar jugando bonito o puedes ganar pues de cualquiera de las maneras. Y bueno, pues hay veces que hay equipos que utilizan estrategias, digamos, más de destruir que de jugar bonito, ¿no? Y pues aquí sería lo mismo. Pero realmente eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que evaluar. Es decir, lo importante es que ganen el debate, o lo importante es que los mejores argumentos lleguen, la persona con mejores argumentos llegue a ser presidente del gobierno, o llegue a ser rector de la universidad, o llegue a lo que sea. ¿Me entendéis? Al cargo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Nosotros como audiencia deberíamos ser capaces de discriminar, ¿no? De discriminar quién es muy buen orador, con una dialéctica impresionante, con tácticas de estas que son capaces de desestabilizar al contrario, y quién realmente está transmitiendo el mejor mensaje. O el mensaje que yo creo que es el mejor para mi país, para mi universidad, para mi región, para lo que queráis, ¿no? Para mi ciudad. Eso es, y ahí es donde yo os pido que tengáis espíritu crítico y seáis capaces de no quedaros en el mensaje emocional. En el mensaje emocional se va a quedar, desgraciadamente, muchísimo, un porcentaje altísimo de la sociedad. Y eso lo sabemos todos. Se van a quedar solo en el envoltorio emocional. ¿Vale? Esos son los que no se dieron cuenta de que la respuesta de Dukakis era la correcta, aunque no lo había hecho bien, pero no había respondido bien. Esos son los que no se dieron cuenta de que la respuesta de Dukakis era la correcta, ¿no? Y cambiaron su voto. Pero es así, es decir, es muy triste, pero es así. Y lo único que podemos hacer es lo que os digo, es nosotros intentar que nosotros seamos capaces de quitar el envoltorio y ir más allá y ver la fuerza de los argumentos. Que ya os digo, que esto no quiero decir que no hay que ser un buen orador y no hay que tener una buena dialéctica. Yo no digo que no. Lo que pasa es que, bueno, para determinados fines de discusiones y debates, lo que deberíamos buscar sería la mejor opción, ¿no? No la opción que se vende mejor. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros cribar y ser críticos, ¿no? Y ser capaces de distinguir entre una cosa y otra. De hecho, aquí, a la última parte de aquí, ya me voy directamente a la influencia. O sea, ya no disimulo para nada y ya me voy a la negociación como medio de influencia en estos 10 últimos minutos. Y aquí, en una negociación,
aquí sí que se debe renunciar a la victoria si se quiere ganar. O sea, aquí está claro que hay cosas que yo voy a tener que sacrificar. Y en una negociación es muy importante, en una negociación que puede ser una parte también a través de un debate o a través de una discusión, pero yo tengo que definir claramente cuáles son mis intereses, tanto los principales como los secundarios. Estos son los que son irrenunciables, los secundarios son los que son opcionales, y tengo que identificar, y cuanto más rápido identifique en el contrincante cuáles son también sus objetivos irrenunciables y cuáles son los opcionales, mejor, porque él me va a utilizar lo mismo que yo. Es decir, me va a vender objetivos secundarios para que yo lo rechace con tal de que él se quede con sus objetivos principales. Entonces aquí es muy importante, y esto es una partida de cartas, donde tenemos que ver en esta negociación qué es lo que yo no quiero, yo quiero conseguir de todas, y qué cosas son opcionales. Y también tengo que ver qué es lo que quiere conseguir el contrincante, ¿no? Y entonces por eso es muy importante diseñar una estrategia y un plan de acción. Entonces, aquí, y esto os lo recomiendo, que muchas veces puede ocurrir que os pillen en un pasillo, en un no sé qué, y os dicen, no, podemos hablar de esto, de no sé qué. Si no lo habéis preparado, no lo habléis. Si es un tema importante, donde se está jugando a alguna esto, que nunca os permitan, y eso lo hace la gente muchas veces, te intentan pillar fuera de juego para tener la discusión fuera de juego, y ahí es donde te pueden ganar. Nunca directamente decir que no, perdona, en este momento no puedo, nos vemos en media hora o nos vemos cuando quieras mañana, pero tú coges y preparas la negociación, ¿vale? Pero nunca vayas a una negociación sin tenerla preparada, ¿vale? Y aquí, bueno, pues hay muchas cosas de las que hemos hablado hasta ahora. Hablar de forma clara, objetiva, no dejar claro tus objetivos principales, porque si yo dejo claro mis objetivos principales, entonces me van a tumbar todos los secundarios, porque van a decir, vale, le voy a dar estos dos objetivos principales, que son los que quieres, y le voy a tumbar todos los secundarios más. ¿Vale? Si él rápidamente me identifica cuáles son los que yo no puedo renunciar, y a los que puedo renunciar, me va a hacer renunciar a todo lo que yo puedo renunciar. Y eso tampoco es lo que quiero. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que concentrarnos en intereses, ¿vale? Más que en posiciones, es decir, tenemos que ser más generales, y es muy importante sintetizar de vez en cuando. Es decir, en una negociación, para que la negociación avance, es muy importante. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo en que, como diciendo, como puntos de partida donde la gente se da cuenta de que la negociación está avanzando. Si no, puede ser que se canse muy rápidamente y no se llegue a nada, ¿vale? Entonces tenemos también, en ese sentido, perseguir resultados parciales aceptables. Algo rápidamente, identificar algo que queremos los dos para rápidamente llegar a un acuerdo, ¿vale? Y poder avanzar. Avanzando cuando ya los dos hemos ganado algo, ¿vale? Entonces hay que ir rápidamente a eso donde todos vamos a ganar rápidamente, para que luego nos permita, en una situación más o menos de tranquilidad, porque ya hemos ganado todos algo en la negociación, avanzar en la negociación. Y ahí tenemos que ser hábiles, y tenemos que identificar cuáles son esos temas fáciles que digamos que podemos considerar victorias cualquiera de los dos, ¿vale? Y luego, bueno, pues plantear, evidentemente, si quieres 100, pues lo que haces es plantear que lo que necesitas es 150. Siempre vas a pedir más de lo que realmente necesitas para darte ese margen que tú puedes renunciar, ¿no? Y en la negociación te permite, pues digamos, por lo menos conseguir lo que tú querías, que es ese 100. ¿Vale? Y luego ceder en aspectos objetivos secundarios, pero si lo haces, subrayar cada poco en la negociación que ya has cedido en, sí, bueno, pero acuérdate que yo ya he cedido en que te he permitido que tú consigas, o yo me he renunciado a esto y eso, si lo hacéis, si renunciáis a algo que está muy bien, recordarlo continuamente, porque eso le está diciendo al contrario, yo ya he renunciado y ojo, soy consciente de que he renunciado a algo, por lo tanto, ahora quiero que renuncies tú, o quiero que me concedas a mí cosas a cambio de esta renuncia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y es importante en la negociación, si esa negociación es pública, que me permita a mí no solo negociar con el contrincante, sino influir en la audiencia. Muchas veces esa negociación va a ser con público, y entonces que es una especie de debate o una especie de discusión abierta, y entonces aquí es muy importante influir en la audiencia, que es la que realmente me va a dar o me va a quitar la razón. Y para esto tenemos que tener tres cosas muy, muy claras. Tenemos que controlar las emociones, tenemos que conocer a nuestro interlocutor, lo que os había dicho antes, y tenemos que utilizar recursos persuasivos. Controlar las emociones,
Muy fácil. Esa gente, como os había dicho antes, que pierde los nervios, que se encoleriza o que está muy nerviosa y está continuamente interrumpiendo, hablando impulsivamente, ¿no? Siendo un poco radical, porque cuando estás enfadado te vuelves radical, cuando estás emocionado. Eso es malísimo para una discusión y para una negociación. La audiencia te va a ver como una persona que no sabe controlarse y eso es muy malo. ¿Qué es lo contrario? Llegar a la situación, a la negociación, con la mayor serenidad posible y empezar siempre muy despacio. Tenemos que intentar reducir nuestra emoción al máximo. Tenemos que identificar cuál es la parte donde nosotros nos emocionamos e incluso utilizar técnicas de respiración, relajación, para ralentizar nuestras emociones, ¿vale? Nuestras pulsaciones, bajarlas y permitir que no perdamos, que el contrario no nos logre encolerizar y que nosotros tengamos nuestras emociones controladas. Eso no quiere decir que no las mostremos, sino que estén controladas, ¿vale? Recordar continuamente nuestro objetivo, lo que os había dicho. Ni nosotros tenemos que recordar continuamente nuestro objetivo, porque así la audiencia va a también tener claro qué es lo que queremos, ¿vale? Escuchar atentamente y no interrumpir es muy importante. Aunque interrumpir muchas veces pueda funcionar en un debate, porque puede funcionar, el que como dijisteis antes, el contrincante que está continuamente interrumpiendo y es capaz de hacer perder los nervios a los demás, a lo mejor termina yendo en su contra por eso, ¿no? Porque tampoco la imagen de esta gente que no respeta, que está interrumpiendo, no es buena. Aunque puede funcionar un poquito, finalmente si es muy exagerado no es bueno. Y evitar valoraciones subjetivas, ¿no? En cuanto a conocer a nuestro interlocutor, es muy importante conocer sus intereses, saber sus intereses principales, sus intereses secundarios, ¿vale? Qué es lo que puede renunciar, qué es lo que no puede renunciar. Es lo que habíamos dicho antes con Chile, ¿no? Hay que ir a las batallas sabiendo qué es lo que podemos ganar y qué es lo que no podemos ganar, ¿vale? Y evidentemente, sobre todo al final de la negociación, os lo diré ahora, tenemos que conseguir que nuestro contrincante, nuestro adversario, nuestro interlocutor se sienta a gusto al final. Si queremos nosotros que nos termine dando la razón delante de la audiencia, que sería lo ideal. Pues entonces es muy bueno utilizar al final de la negociación pues frases como ¿qué prefieres? Me imagino que sientes, empatizar con él. Acordaos que empatizar y simpatizar no son lo contrario. O sea, no es lo mismo. Empatizar es simplemente ser capaces de ponerte en el lugar del contrincante, ¿vale? Y entonces, cuando tengamos a cabo la negociación, va a haber dos etapas. Hay una etapa primera de autoafirmación, donde nosotros necesitamos ejercer el control, necesitamos convencer al contrincante y a la audiencia. En este momento es donde nosotros utilizaremos un lenguaje directo, en primera persona, muy importante. Tenemos que ser breves y concretos, casi abruptos, ¿vale? Tenemos que sostener la mirada de forma expresiva. Aquí queremos ejercer el control, acordaos, queremos tener el control. Tenemos que nuestros argumentos, digamos, sean los más fuertes y tener rápidamente el control del debate o de la negociación. Aquí tenemos que parecer que no estamos agarrotados, tenemos que parecer sueltos, ¿vale? Mirada expresiva, frases cortas, siempre en singular, utilizar las manos, gestos faciales, ¿vale? Para ilustrar el mensaje. De esta manera mostramos toda nuestra fuerza, ¿vale? Para intentar ejercer este control, ¿vale? Y que la audiencia nos dé la razón. Y luego, cuando ya la negociación, el debate, la discusión ha ido por donde nosotros queríamos, la mejor forma de acabarla es con una etapa de conciliación, ¿vale? Donde realmente ahora ya no vamos a autoafirmarnos, sino lo que vamos es a intentar incluir a la audiencia e incluso al contrincante en los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Y para ello empezamos a utilizar el plural. Antes utilizábamos el singular, ahora utilizamos el plural, ¿vale? Estamos aludiendo a la opinión ajena, aludimos, bueno, pero entonces espero que estés de acuerdo con que yo creo que hemos llegado estés de acuerdo, de esta manera yo creo que estamos satisfaciendo parte de lo que tú querías, ¿no? Es una manera de relajar, digamos, esa autoafirmación que hemos hecho antes, ¿vale? Para conciliar y llegar a que la audiencia acepte lo que tú querías que se aceptara en esa discusión, ¿no? Aquí tenemos que tener un ritmo pausado, no demasiado lento, y proponer soluciones integradoras.
¿vale? Aquí es, incluso si logras que dentro de lo que tú has conseguido aprobar, incluir al otro, entonces es perfecto. Entonces es perfecto porque entonces la audiencia va a ver que todo el mundo ha ganado, aunque realmente has ganado tú, porque se ha escogido lo que tú quieres, pero lo que pasa es que estás intentando integrar al otro en tu solución y parece que el otro también gana, aunque realmente se está haciendo lo que tú quieres. Eso es exactamente una negociación perfecta, ¿no? Donde tú estás ejerciendo la influencia y no parece que has influido, que eso es lo realmente lo interesante. Entonces, estos son, digamos, aquí este libro, ¿vale? Os he propuesto 4 libros a lo largo del curso y este es un libro muy bueno sobre la ciencia de la persuasión, ¿vale? Y que incluso podéis ver aparte en YouTube y lo podéis conseguir y veis. Pero bueno, ya todo lo que son los libros y la bibliografía lo tenéis de la guía docente, pero bueno, de todas maneras ya le paso mañana a Waldo todas las presentaciones mías para que las pueda compartir con vosotros, ¿vale? Y con esto acabamos. Y nada, dentro de una semana ya tenemos los debates, ¿vale? Sí. Gracias, Jorge. Bueno, Nada. ustedes tienen todos los grupos conformados. Si tienen problemas en contactarse entre ustedes, me avisan. Yo les mando los correos de quienes no tengan. Y bueno, como decía Jorge, nos vemos la otra semana porque ya estamos en el tiempo. Sí. Yo solamente me quedo con una parte final, ¿no es cierto?, que es la que plantea Joaquín y la plantea Jorge ahora último. Es importante que ustedes vean que, como decía Jorge fue bien majadero, pero es importante que quede así como bien claro, hay que ser más majadero todavía. Sí, sí. Jorge lo que da es, no les dice a ustedes, actúen de esta forma en un debate, porque pareciera que es poco ético, como decía Joaquín, ¿no es cierto? Pero claro, independiente que uno la ética a uno le impida, digamos, ejecutar ciertas estrategias de Schopenhauer, que algunas, digamos, podríamos considerarlo poca ética, pero por lo menos también ser conscientes de que si el enemigo, o el contrario, digamos, lo está ocupando, uno claro, buscarla y hacerlas ver. Claro. O sea, Sí, no, hay que conocer las estrategias del enemigo, eso es fundamental. Y en algún momento, si tenéis por algún momento necesidad de utilizar alguna estrategia, pues los recursos hay que tenerlos, que nunca se sabe, la vida es muy larga, pero sobre todo es identificar cuando alguien está intentando engañarte. Y para eso es el espíritu crítico que os hemos intentado transmitir Waldo y yo a lo largo del curso. ¿Vale? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo de persuasivos y cómo vuestra capacidad oratoria, dialéctica y persuasión tenéis en los debates finales, en estos 2 debates finales que vais a tener. Yo le pregunto, Rodrigo, el apoyo del argumento va en la emoción y cómo lo entiende la gente. El oyente más que la lógica. El oyente. No, yo es lo que os estoy comentando continuamente. Y aquí ya el que tenga que irse para otra clase, que se marche. Yo la primera clase y sobre todo también la parte que os ha dado Waldo es de argumentación y de búsqueda de la verdad. ¿Vale? Eso es la búsqueda de argumentación, debate como búsqueda de verdad. Y eso es lo que realmente deberíamos intentar buscar siempre. ¿Vale? Siempre que queramos llegar a eso. Porque hay otras veces que establecemos discusiones cuando realmente no es que queramos establecer una medida para algo, sino únicamente muchas veces pues con vuestros amigos o lo que sea, tenéis una discusión simplemente por el hecho de que queréis tener razón, ¿no? Porque es lo que opináis, independientemente de que a lo mejor os habéis parado a pensar si realmente desde un punto de vista de la lógica profunda es cierto o no lo es, ¿vale? Entonces, tenéis que distinguir claramente sobre la capacidad de argumentar del espíritu crítico, la capacidad de distinguir cuando se están intentando hacer alguna falacia o lo que sea, la capacidad de hablar bien, en la oratoria que os había dicho, para transmitir vuestra argumentación de la forma más efectiva posible, y luego la dialéctica y la negociación e influencia es el que seáis capaces de identificar cuando alguien está intentando influir sobre vosotros y también cuando vosotros queráis influir sobre alguien. Esto último que os he dicho no es malo, es decir, que tú en una negociación que tengáis, intentáis al principio, si queréis ganar la negociación, vais a tener que utilizar lo que os había dicho, la postura de autoafirmación y luego irnos a una postura más conciliadora. Y con esto no estoy diciendo que manipuléis a nadie. Esto es si pensáis cualquier discusión que habéis tenido, suele ser así. Al principio la gente suele ser más
más se autoafirma, cada uno con sus argumentos y lo que quiere conseguir, y ahí es donde ya se lleva a cabo la negociación y luego llega una etapa de conciliación. Entonces, eso es, y aquí no hay un intento de engaño, sino es simplemente llevar a cabo la negociación de una forma la más efectiva posible. A veces Vale. ganando un debate uno no persuade a nadie, ¿no es cierto? O sea, ganándolo tan No, abruptamente. claro, claro. Hay Sí, que ser, hay que saber. O, por ejemplo, cuando tengáis en una empresa y vosotros que se debata en un día una opción que vosotros queréis hacer por ejemplo, imagínate que trabajáis en el laboratorio, o tú tienes que defender una opción y otro tiene que defender otra opción, pues ahí digamos que ahí no hay una lógica, digamos, de verdad absoluta que hay que defender. Está la opción tuya y la otra. Y ahí tenéis que ser brillantes en defender vuestra opción. ¿Vale? Pues eso es lo que os quería comentar. Y a ver cómo de brillantes sois en convencernos tanto a Waldo y a mí como a vuestros compañeros en los debates de la semana que viene y en los de la siguiente. Sí. ¿Vale? Nos vemos Gracias, entonces. Jorge. Que paséis buena semana. Gracias, Un que estén abrazo. bien todos. Chao. Nos vemos. Igual. Chao.